El viento arrastraba hojas secas por el patio polvoriento, mientras la casa del millonario, don Esteban Alarcón, destacaba impasible entre la niebla matutina. En el corral, un perro de raza rara, cuerpo fuerte y mirada vivaz, desapareció sin dejar rastro. La noticia corrió como pólvora, y pronto la policía local, con su jefe arrogante y despectivo, Carlos Méndez, daba reportes vacíos, cansado de un caso sin pistas, despreciando a la gente humilde que señalaba sospechas. En medio de ese silencio, pesaba la figura de Mariana, la hija muda del viejo caseiro, que miraba el horizonte con ojos que guardaban secretos del viento. El aire parecía cargar una injusticia. Mientras la familia rica demandaba resultados, nadie escuchaba a quien entendía el lenguaje sin palabras, quien era ignorada por todos porque su voz no existía en el ruido común. Mariana apretó entre sus dedos una pequeña piedra lisa, un amuleto que llevaba desde niña, y salió hacia el bosque cercano, donde el perro solía correr, libre. Sus pasos eran suaves, casi invisibles, y en su rostro una mezcla de miedo y determinación. La policía había declarado el caso como un asunto perdido, pero ella creía saber algo que nadie más podía comprender. Al llegar al claro donde el sol apenas penetraba, sus ojos captaron un leve movimiento entre los árboles. Con un susurro silente, levantó sus manos y lanzó un silbido peculiar, agudo y melodioso, una nota suspendida que parecía un secreto al viento, un sonido que resonaba en otra frecuencia, la del animal que aún no respondía a gritos ni órdenes. Su gesto era un puente en medio de la incomprensión y la sospecha, un lenguaje invisible que parecía llamar con esperanza lo perdido. Del oscuro follaje emergió una figura ágil y familiar. El perro perdido, con las orejas erguidas y los ojos brillantes, como si reconociera el sonido que solo él podía entender. Mariana se acercó despacio, sin miedo, con una calma que desarmaba cualquier tensión. En ese instante, el silencio se rompió no por palabras, sino por esa conexión profunda que ningún adulto pudo crear con rabietas o promesas. Al llegar a su lado, el perro apoyó el hocico en la mano pequeña y callada. En contraste, en la distancia, Carlos Méndez observaba con desdén desde su vehículo, incrédulo ante la escena que parecía un milagro sin sentido. ¿Cómo una niña muda puede hacer lo que nosotros no logramos con equipos y órdenes?, murmuró, ocultando su frustración bajo un ceño cada vez más rígido. La verdad era una confesión silenciosa. Había algo en esa niña que la hacía indispensable, aunque nadie quisiera admitirlo abiertamente. Mariana y el perro regresaron juntos al caserío, el sol deslizándose por el horizonte, entregando tonos dorados a la escena. Don Esteban, al verlos aparecer, se quedó boquiabierto, la incredulidad pintada en su rostro impoluto que raramente mostraba emoción alguna. ¿Cómo?, comenzó a preguntar, pero las palabras de su hija nunca llegaron. En cambio, los ojos de Mariana, profundos y llenos, contaron más que 1000 discursos. El silencio podía ser una forma de verdad que cortaba la arrogancia. Fue entonces cuando la señora Rufina, la esposa de Esteban, cruzó la mirada con Carlos Méndez, cuyo orgullo herido se hizo evidente. «Quizás deberíamos aprender a escuchar lo que no se dice», comentó Mariana con una simple sonrisa tímida, rompiendo el hielo de la distancia con un susurro inaudible para casi todos menos para aquel que quería entender. Ese momento fue el primer paso para desenredar una red de arrogancias y prejuicios que mantenían atrapado al verdadero corazón de la justicia y la empatía. El despacho de la mansión estaba frío, no por el aire acondicionado, sino por el silencio que flotaba como un cuchillo invisible entre las paredes.
Don Esteban se sentó al borde de su imponente escritorio, mirando sin parpadear a Mariana, que jugaba distraída con su bufanda celeste. Rufina, con su rostro marcado por el orgullo, volvió a lanzar una mirada condescendiente a la niña y después a Carlos Méndez, cuya arrogancia aún no podía disimular la irritación. «¿Y qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carlos, su voz temblando apenas con un rictus de impaciencia. ¿De verdad creemos que un acto inexplicable de una niña muda va a salvarme el pellejo con los inversores? Eso es ridículo. Mariana bajó la mirada, incómoda ante la tensión, pero sus ojos brillaron con un fuego interno que nadie podía apagar. Ella sabía lo que otros no alcanzaban a imaginar, que las palabras no siempre eran el camino más seguro para la verdad. Afuera, el perro descansaba en su lugar favorito, a la sombra de un pino antiguo que parecía custodiar historias dormidas. Mariana se acercó a él suavemente y sin que nadie lo notara, sus dedos trazaron un pequeño círculo en el suelo, enviando al aire un leve silbido distinto, lleno de una invitación secreta. Ese gesto era un pacto invisible, un lenguaje que solo la niña y el animal compartían en la intimidad del mundo real y el mundo mágico que ellos habitaban sin intermediarios. Al volver a entrar, encontró a su padre hablando con ferocidad con Carlos, que ahora parecía menos seguro, vulnerable detrás de su máscara de jefe implacable. «Solo encontrarlo no basta», rugió Esteban. «Necesito que este asunto termine ya. Mi reputación está en juego y con ella todo lo que he construido». Pero Mariana, en su silencio, pensaba en otra cosa. La justicia verdadera, la que no se mide en fama o poder, sino en entender lo que se pierde y lo que se encuentra. La noche cayó sobre la hacienda, envolviendo todo en un manto oscuro y distante, mientras dentro Mariana se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas que parpadeaban con un brillo tan débil como su voz. La criada entró con una bandeja de comida, pero la niña apenas tocó el pan duro y el vaso de agua. Su mente estaba atrapada en un mundo que nadie más podía ver. En un rincón, un cuaderno manchado con dibujos de siluetas de animales y silbidos escritos en símbolos extraños reposaba sobre la mesa. Era la recopilación silenciosa de sus intentos por comunicarse, de sus mensajes callados hacia el perro perdido y hacia un destino que la ignorancia de los adultos había sellado con indiferencia. En el pasillo, el tacto frío del reloj J marcaba el tiempo que corría implacable, mientras la familia y la policía se debatían entre la desesperación y la soberbia. Pero Mariana sabía que esa espera tenía un final, uno que llegarían juntos, en un lenguaje que nadie esperaba. Al día siguiente, don Esteban convocó a una reunión en la antigua biblioteca, un refugio de libros y secretos donde los ecos del pasado parecían murmurar verdades olvidadas. Carlos Méndez, con su uniforme impecable, se sentó rígido frente al millonario, quien lo miraba con una mezcla entre exigencia y escepticismo. «El tiempo es oro, Carlos, y esta mañana me han informado que la prensa empieza a dudar de nuestra competencia», advirtió con voz cortante. Por otro lado, Mariana apareció tímida, pero esta vez con el cuaderno azul en la mano, ese que llevaba años llenando con sus dibujos y símbolos. Rufina alzó una ceja, mostrando evidente desdén, mientras los sirvientes se agitaban en silencio alrededor. El silencio se volvió denso como un peso, hasta que Mariana se acercó lentamente y dejó caer el cuaderno sobre la mesa, frente a todos, con un suspiro que parecía gritar una verdad simple y poderosa. La solución no siempre está en la fuerza. Carlos Méndez frunció el ceño, incapaz de ocultar la mezcla de sorpresa y escepticismo que lo embargaba. ¿Eso es un código? ¿Dibujos de una niña y silbidos? No es serio, espetó,
mientras apartaba el cuaderno con un gesto brusco. Sin embargo, don Esteban lo detuvo con una mirada firme y una voz cargada de autoridad. «Carlos, ya hemos visto cómo tus métodos han fallado. Esta niña, aunque no hable, tiene algo que nosotros no, y yo exijo que al menos intentemos entenderlo». Mariana, siempre en silencio, bajó la cabeza, pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación férrea. En el ambiente se palpaba una tensión nueva, una mezcla de respeto temeroso y esperanza silenciosa. La policía y la servidumbre observaban, conscientes de que algo estaba cambiando, que la solución no llegarían de la manera que siempre imaginaban. La tarde transcurría lenta, oculta tras las ventanas pintadas por la niebla. Mariana, armada con su cuaderno y su inseparable bufanda celeste, acompañó a Carlos y a un pequeño grupo de policías hacia el bosque. Al principio, el jefe mantuvo la distancia, con una actitud de superioridad que se debilitaba por momentos. «No sé por qué te siguen», murmuró a sus compañeros. «Esto es una pérdida de tiempo». Pero la niña, con una calma envidiable, lanzó ese silbido tan peculiar, un sonido hábilmente afinado que parecía llamar a un mundo invisible. Poco a poco, las ramitas crujieron bajo pasos ligeros y atentos. El perro apareció, emergiendo del bosque con la alegría contenida de un reencuentro esperado. Carlos no pudo evitar un gesto de asombro mientras Mariana, por primera vez, esbozaba una sonrisa leve, una victoria silenciosa que no necesitaba palabras para ser comprendida. El aire se llenó de un silencio denso cuando Mariana acarició la cabeza del perro. No eran solo gestos, era un lenguaje ancestral que traspasaba la barrera del sonido. Carlos, con la expresión desconcertada, quiso intervenir, pero se quedó sin palabras. Don Esteban llegó, sus pasos decididos resonando en la tierra húmeda, y al ver a su hija junto al animal, una mezcla de orgullo y humildad pintó su rostro severo. «He subestimado algo vital», admitió, la voz entrecortada por la emoción contenida. «Nuestra riqueza no salva lo que el corazón pierde». Mariana, sin responder, miró hacia el horizonte. Sabía que la verdadera batalla apenas empezaba, porque el poder no se rendía solo frente a la inocencia ni la verdad callada. En ese instante, la noche comenzó a caer, y con ella, la promesa de que algo más profundo estaba por revelarse, escondido entre sombras y silencios. De regreso en la mansión, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Rufina cruzó los brazos, observando desde la distancia con una mezcla de desprecio y temor. «No necesitamos milagros de niños», dijo en voz baja, pero sus palabras parecían desvanecerse en el eco vacío del gran hall. Don Esteban, sin embargo, tomó la mano de Mariana con firmeza y la llevó ante todos. «Esta niña ha hecho lo que yo, con todo mi dinero y poder, no pude. Nos ha mostrado que la sabiduría no está en la voz que grita, sino en la que escucha el mundo callado». Carlos Méndez bajó la mirada, consciente de su fracaso, pero también de un respeto recién nacido por la pequeña. Mariana, en su silencio, se volvió el símbolo de una justicia que no se gritaba, sino que, silenciosa, vencía al ruido de la arrogancia y la indiferencia. Aquella noche, la casa se llenó de susurros y miradas que cruzaban la sala con renovada admiración. Los sirvientes hablaban en voz baja sobre la niña muda que había hecho lo impensable, mientras en la biblioteca Mariana dibujaba con rapidez en su cuaderno azul, capturando la esencia del día. Don Esteban se acercó lentamente, sin la rigidez habitual, y se sentó a su lado en un banco antiguo de madera, cubierto por una luz tenue. «Mariana», dijo con suavidad, «tu silencio tiene una lengua más poderosa que todas las palabras de este mundo». La niña volvió la mirada,
iluminada por un brillo tímido pero fuerte. La búfer celeste, antes símbolo de su fragilidad, ahora era un amuleto que representaba la fuerza oculta que ella había despierto en todos. Entre ellos, el lenguaje no necesitó voz, solo corazón. Por fuera, la tormenta se desató con furia, azotando ventanas y paredes, como si el cielo mismo llorara por los años de indiferencia y arrogancia destapados en aquel día. Carlos Méndez escuchaba la lluvia desde su oficina, su orgullo maltrecho enfrentándose a la realidad. Sabía que debía reconocer algo más allá de la fuerza y el poder. La inteligencia silenciosa de una niña había descifrado lo que su experiencia y recursos no pudieron. La noche parecía un tribunal simbólico, acusando su necedad y a la vez convocando un cambio sutil, una rendición tácita. Mientras el trueno retumbaba, una idea se formaba en su mente, el germen de una posibilidad que todavía dudaba en aceptar: abrir sus oídos al valor que no se gritaba. En la cocina, doña Rufina lanzaba miradas cargadas de desprecio hacia Mariana, su voz baja pero afilada como cuchillo oculto. No entiendo qué ha podido hacer esa niña callada que justifique tanta admiración. Solo es una carga más. Mariana, con la cabeza baja, resistía el peso de cada palabra, pero en su corazón nacía una certeza que ninguna palabra hiriente podría apagar. Afuera, el perro volvió a acercarse, sus ojos llenos de confianza y gratitud, un silencioso aliado en una guerra de prejuicios y sordidez. Esa noche, la fragilidad aparente de la niña se templaba en el fuego invisible de su valentía, la fortaleza de quien, sin voz, desafía la injusticia con actos que resuenan más hondo que cualquier palabra pronunciada en vano. Bloco 16. A la mañana siguiente, don Esteban convocó a Carlos y a su equipo en el gran salón. He decidido que desde hoy, Mariana será parte activa en la búsqueda de nuestro animal perdido, y no como simple espectadora. Su talento debe ser reconocido. Carlos asintió, con una mezcla de alivio y recelo, mezclando la sorpresa con su vieja arrogancia. Mariana acarició la bufanda que siempre la acompañaba, sintiendo sobre sí el peso de una responsabilidad que no pidió, pero que abrazaba con silencioso orgullo. Así, aquella niña cuyo lenguaje no hallaba eco en las voces de los demás, comenzaba a transformar la dinámica en la mansión, no solo como la hija del casero, sino como la clave en un misterio que retaba las palabras y las certezas. El bosque despertaba lleno de vida, con el murmullo de hojas que danzaban al ritmo de un viento suave y fresco. Mariana avanzaba entre los árboles, acompañada por Carlos y dos oficiales, mientras su silbido especial fluía por el aire, una melodía secreta que parecía abrir caminos invisibles en la espesura. El perro, atento a cada nota, guiaba al grupo con pasos firmes, quebrando la desconfianza que el jefe policial aún sentía. Carlos, pese a su resistencia, empezó a comprender que la niña mostraba un don que no se podía medir en minuciosas reglas ni procedimientos, sino en una sensibilidad pura que desafiaba el orden establecido. Al final del sendero, una pequeña cabaña abandonada aguardaba en silencio, pero era evidente que algo o alguien se escondía allí. La tensión creció y Mariana apretó la bufanda celeste, el símbolo de su mundo callado y valiente. El aire dentro de la cabaña era denso, impregnado del aroma a madera húmeda y recuerdos olvidados. Mariana avanzó con paso firme, siguiendo un impulso que solo ella entendía. En un rincón, bajo una manta vieja y polvorienta, apareció una sombra pequeñita, un cachorro tembloroso, con ojos llenos de miedo y esperanza. El animal atrapado llevaba una marca que coincidía con la ausencia del perro de don Esteban. Entre la sorpresa y la emoción, Carlos sintió que la arrogancia se retorcía dentro de él.
mientras Mariana extendía la mano para tranquilizar al cachorro, su tacto dulce y la mirada sincera haciendo que el miedo se disipara como niebla al sol. Don Esteban, que había llegado con pasos apresurados, apenas pudo articular palabras ante la escena. La humildad y la paciencia de una niña habían resuelto lo que años de poder y dinero no lograron. Mientras el cachorro tembloroso se acurrucaba en los brazos de Mariana, una ola de silencio absoluto invadió la cabaña, como si todos reconocieran que en ese instante no se necesitaban palabras. Don Esteban, con la voz quebrada, apenas susurró: «Este es nuestro futuro y tu mérito». Carlos Méndez, pese a su orgullo, herido, bajó la mirada y asintió en señal de respeto, consciente de que esa pequeña había destrozado la muralla de su arrogancia con la fuerza invisible de su silencio y su conexión con lo que parecía inexplicable. La bufanda celeste de Mariana, antes señal de fragilidad, ahora simbolizaba una luz firme que guiaba más allá del ruido de la indiferencia. En ese espacio humilde, la justicia había encontrado una forma inesperada, y la niña muda se volvió el puente entre mundos que nadie se atrevía a unir. De regreso a la mansión, la figura del cachorro despertaba ternura y esperanza en todos, incluso en aquellos que se habían mostrado más duros y escépticos. Rufina, aunque reacia, no pudo evitar notar cómo la pequeña Mariana comenzaba a elevarse, no por títulos o palabras, sino por actos. En el imponente comedor, bajo las luces doradas que reflejaban una tarde en calma, don Esteban mandó preparar un lugar especial para la niña y su nuevo amigo. La atmósfera estaba cargada de un reconocimiento tácito. La verdadera riqueza no estaba en las paredes ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad para escuchar a quienes, sin hablar, tenían mucho que enseñar. Carlos Méndez observaba desde la distancia, ya menos rígido, el inicio de un cambio que ni él mismo esperaba y al que estaba obligado a adaptarse si no quería quedar a la deriva de una realidad nueva y silenciosa. En el vestíbulo principal, Mariana se encontró con el viejo caseiro, don Pedro, quien alzó una mano arrugada para acariciar suavemente la cabeza del cachorro recién rescatado. «Has cambiado más de lo que imaginas, niña», dijo con voz gruesa, surcada por décadas de trabajos y silencios. Mariana apenas sonrió, pero en ese gesto contenía años de lucha y esperanza. Don Pedro, con sabiduría, sabía que el verdadero valor no necesitaba palabras y que el silencio de la niña era un idioma que pocas almas alcanzaban a comprender. Afuera, el sol se colaba por los vitrales, iluminando con una luz cálida la escena, como si el universo entero aprobara ese momento de reconciliación entre pasado y futuro, poder y humildad, voz y silencio. Mariana se alejó del vestíbulo y llegó hasta el salón de estudio, donde don Esteban la esperaba con un cuaderno en mano. «He estado pensando», confesó con un dejo de duda, «que tu forma de ver el mundo puede ser la clave para mejorar más que la simple búsqueda del perro. ¿Te gustaría colaborar conmigo y encontrar soluciones que yo nunca he visto?» La niña, sorprendida por la propuesta, asintió tímidamente, con la bufanda celeste apretada entre los dedos como un amuleto sagrado. Aquella invitación era más que un reconocimiento. Era el inicio de un puente entre dos mundos distintos, uno de palabras y poder, y otro de silencios profundos y sabiduría oculta. En la vasta mansión, las barreras lentamente comenzaban a caer. El día avanzaba bajo un cielo grisáceo, mientras Mariana y don Esteban recorrían los terrenos de la hacienda. Ella, con su cuaderno azul y su bufanda celeste bien ajustada, anotaba silenciosamente detalles que para otros pasarían desapercibidos. El ritmo de los pájaros, la dirección del viento, el comportamiento del perro,
Don Esteban escuchaba con atención, sorprendido por la sensibilidad de su hija, acostumbrado a resolver problemas con órdenes y cifras. En cada paso, Mariana enseñaba que la verdadera comprensión estaba en observar sin prisas, en traducir el mundo a través de gestos y silencios. Al fondo, la sombra del bosque parecía acoger este nuevo pacto, esa alianza inesperada entre autoridad y humildad que comenzaba a reescribir el destino de todos. Mientras tanto, en la oficina de la policía, Carlos Méndez repasaba los informes del caso. La frustración hacía temblar sus manos. El orgullo le impedía aceptar el rol secundario que estaba tomando en esta historia. El éxito de Mariana y su padre había llenado de dudas su seguro mundo de certezas. Pero al mirar por la ventana, donde un grupo de niños jugaba con perros callejeros, algo se quebró dentro de él. Comprendió que no podía seguir siendo el obstáculo en un cambio que iba más allá de leyes y procedimientos. A regañadientes, tomó su cuaderno de notas, decidido a prestar atención a todo lo que esa niña invisible había enseñado sin apenas abrir la boca. Siempre había un momento para dejar caer las máscaras y aprender de quien menos se esperaba. El jardín despertaba bajo un sol tibio y Mariana, con la tranquilidad que solo su mundo silencioso ofrecía, recitaba mentalmente los nombres de cada planta, cada árbol que había crecido en ese lugar y que para ella tenía personalidad propia. Su conexión con la naturaleza era el refugio donde encontraban sentido su ausencia de palabras y la soledad que muchas veces la acompañaba. De repente, notó que el perro ladraba levemente hacia un lado del muro, un lugar donde ella no había mirado antes. Con sigilo, se acercó y encontró una grieta casi oculta, un pequeño portal hacia un mundo que la mayoría ignoraba, pero que para ella era el puente hacia la verdad. Aquel hallazgo, silencioso y humilde, estaba destinado a romper el último muro de la incredulidad que aún persistía en la mansión y en el corazón de los demás. Al abrir la grieta, el aire fresco de un túnel casi olvidado se coló, cargado de polvo y misterio. Mariana no dudó y se adentró, su bufanda celeste ondeando como una bandera silenciosa contra la oscuridad. Atrás, el perro la seguía con pasos firmes, mientras los olores y sonidos del túnel empezaban a contar una historia que nadie había querido oír. En el silencio del pasadizo, cada sonido cobraba vida, el rasguño de las piedras, el eco de una gota de agua, el latido acelerado del corazón valiente que avanzaba sin miedo. Mariana sentía que estaba cerca de algo que cambiaría el destino de todos. Una verdad oculta por el orgullo y la indiferencia que ahora estaba destinada a salir a la luz, gracias a una niña que escuchaba el lenguaje que los adultos habían olvidado. En el oscuro túnel, las sombras parecían susurrar secretos antiguos mientras Mariana avanzaba, guiada por una mezcla de intuición y un vínculo invisible con el mundo vivo que la rodeaba. El perro, fiel compañero silencioso, olfateaba cada rincón con atención, hasta que ambos llegaron a un espacio amplio donde la luz tenue se filtraba por una rendija entre piedras. Allí, entre viejas cajas y polvo acumulado, apareció el collar del perro perdido, marcando el final de un misterio que se había extendido demasiado. Mariana extendió la mano con delicadeza y tomó el objeto, sintiendo en sus dedos el eco de historias calladas y esperanzas rotas. Afuera, el día moría lentamente, pero dentro de ese túnel, una luz nueva comenzaba a brillar. Pequeña pero potente, suficiente para transformar silencios en verdades. La salida del túnel la llevó de vuelta al jardín, donde don Esteban y Carlos la esperaban con rostros que reflejaban nerviosismo y anticipación. Al ver el collar en sus manos, don Esteban respiró hondo, con la emoción a punto de desbordar su fachada impenetrable. «Este collar pertenece a mi perro», admitió,
la voz quebrada por la mezcla de alivio y gratitud. Carlos, por su parte, permitió que una sonrisa sincera se dibujara en sus labios, un reconocimiento silencioso del triunfo inesperado de la niña muda. Mariana, con la bufanda celeste enredada en sus manos, supo que no solo había encontrado un objeto perdido, sino que también había desenterrado un nuevo respeto que comenzaba a sembrarse entre los que antes dudaban. En ese instante, el poder de la comunicación más allá de las palabras quedaba sellado, invisible pero irrefutable. La mansión se llenó de un murmullo cálido y vibrante a la llegada triunfal de Mariana con el collar. Rufina observaba desde la distancia, sus ojos cargados de un recelo disimulado, pero también de una sorpresa que no podía negar. Don Esteban, con el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y emoción contenida, se acercó para tomar la mano de su hija. «Nunca imaginé que podrían escucharse en el silencio tantas verdades», dijo con voz quebrada. Mariana, siempre muda, respondió con un leve apretón, fuerte y lleno de palabras no dichas. Los sirvientes y oficiales comenzaron a ver en ella no una carga, sino un puente necesario para entender lo que las voces humanas a menudo ignoran. El tiempo, finalmente, doblaba una página donde el silencio y la escucha eran protagonistas. En un gesto simbólico, Carlos Méndez decidió invitar a Mariana a participar en las investigaciones futuras, reconociendo que su método único era un recurso vital que hasta entonces habían desestimado. «Nunca pensé que admitiría esto», confesó frente a su equipo mientras señalaba el cuaderno azul que Mariana llevaba siempre consigo. La aceptación abrió una brecha en la rígida estructura de poder, obligando a todos a replantear sus prejuicios. Mariana, humilde y valiente, se volvió la chispa que comenzó a iluminar el camino de una justicia que no dependía ni del dinero ni del ruido. Su silenciosa batalla por ser escuchada estaba cerca de traducirse en un cambio real que resonaría más allá de los muros de la mansión. Aquella noche, Mariana se retiró a su pequeño cuarto, un refugio lleno de dibujos, notas y silbidos plasmados en su cuaderno azul. Afuera, la mansión dormía bajo el manto estrellado, pero dentro de ella, un corazón silencioso latía con fuerza. Mientras acariciaba la bufanda celeste, sus pensamientos se enredaban en aquella idea. Su voz, aunque muda, podía ser la más poderosa si aprendían a escucharla. En ese instante, la certeza de que había cambiado para siempre la dinámica de poder y justicia en su mundo la llenó de una paz profunda, un triunfo íntimo que no necesitaba aplausos ni palabras para existir. El silencio era su idioma y hoy, más que nunca, había enseñado a otros a comprenderlo. En la sala principal, Don Esteban y Carlos Méndez compartían un mutuo reconocimiento que pocas veces se expresaba en palabras. «La niña no solo encontró al perro», murmuró Esteban, «sino que nos desafió a todos a ver con ojos nuevos, a romper con la arrogancia que nos ciega». Carlos, más humilde que nunca, asintió y añadió: «Si no aprendemos a escuchar lo que no se dice, seguirán perdiéndose verdades esenciales». La mansión, antes un símbolo de poder implacable, comenzaba su lenta transformación hacia un espacio donde la humildad y la sabiduría callada serían los nuevos pilares del respeto. El cambio había comenzado y, aunque lento, era irreversible. La mañana siguiente empezó con una luz fresca que invadía cada rincón de la mansión, haciendo brillar las paredes que durante años habían contenido secretos y silencios injustos. Mariana caminaba por los pasillos sin miedo, con la bufanda celeste cruzando su pecho como un estandarte de quieta valentía. En el comedor, los sirvientes intercambiaban miradas llenas de respeto hacia ella, y hasta Rufina empezó a mostrar pequeñas señales de cambio, aunque
maquilladas con escepticismo, pero el murmuro creciente era una declaración tácita. La niña muda ya no era más invisible ni ignorada. Su voz, sin palabras, contexturó un nuevo orden donde la justicia y la bondad podían renacer, sostenidas por una simple verdad. A veces, el poder reside en lo callado. En la oficina improvisada de investigaciones, Carlos Méndez revisaba informes con una paciencia nueva, recordando los consejos sin palabras de Mariana. El cuaderno azul, siempre sobre la mesa, era ahora un objeto sagrado, una guía muda hacia soluciones que desafiaban la lógica convencional. En un gesto consciente, levantó la vista y dibujó en su memoria la imagen de la niña y su inseparable amigo de 4 patas, símbolo viviente de una justicia profunda y silenciosa. Sabía que la responsabilidad había cambiado, que había aprendido a oír lo que durante años había ignorado. El jefe policía, que antes solo dictaba órdenes, ahora entendía que para proteger verdaderamente se necesitaba humildad ante la sabiduría oculta. La tarde caía con una luz dorada que teñía el jardín de tonos cálidos, mientras Mariana caminaba junto al perro por el sendero que bordeaba la mansión. Su presencia era cada vez menos invisible. Incluso Rufina, aunque por orgullo no lo admitía, se sorprendía al ver cómo aquella niña muda conquistaba el respeto con la fuerza de la paciencia y el silencio. En un rincón, don Pedro, el viejo caseiro, observaba con una sonrisa cansada, su mirada profunda llena de reconocimiento. «Ella tiene el don que nosotros hemos olvidado», murmuró para sí, consciente de que el mundo cambiaría porque alguien finalmente había escuchado lo que ningún grito logró jamás transmitir. La bufanda celeste ondeaba con el viento como una promesa de justicia más allá del poder y la voz. En el despacho del millonario, don Esteban firmaba con mano firme documentos para apoyar un proyecto que Mariana había inspirado, un espacio para niños y animales, un refugio donde el lenguaje del corazón fuera la única ley. Rufina, de pie junto a la ventana, cruzaba los brazos aún con escepticismo, aunque no podía negar que la mirada de su hija había transformado el hogar. Mariana, desde su esquina, observaba con ojos brillantes y serenos, sabiendo que su mundo se expandía, no porque hubiera hablado más fuerte, sino porque todos habían aprendido a escuchar el silencio. La justicia, ahora, tenía voz muda pero poderosa, y el poder real residía en la empatía y la conexión más allá de las palabras. La noche llegó con un cielo estrellado que parecía bendecir la paz recién encontrada. En una sala iluminada por la cálida luz de una lámpara antigua, Mariana se sentó junto a don Pedro y Carlos Méndez, quienes por primera vez compartían historias sin imposiciones ni juicios. El silencio de la niña se convirtió en un espacio sagrado, donde las palabras no eran necesarias para entender un mundo que se movía más allá de la lógica y del poder. En ese instante, la bufanda celeste brillaba tenue en sus manos, como un emblema de su viaje. La lucha silenciosa que había derribado muros, convertido dudas en certeza y llenado vacíos con esperanza. Una promesa cumplida sin una sola palabra pronunciada. En la terraza, la brisa nocturna acariciaba el rostro de Mariana, mientras ella contemplaba las estrellas. La luna, testigo eterna, parecía sonreírle, como si reconociera la fuerza que había encontrado en su silencio. Recordaba los momentos de humillación, las miradas despectivas, y cómo, sin responder, había dejado que sus actos hablaran por ella. El perro, acurrucado a sus pies, era el puente que unía dos mundos, el visible y el invisible, lo dicho y lo sentido. El eco de su silbido lejano se fundía con el murmullo del viento,
una sinfonía secreta que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. Mariana había descubierto que su voz no era la ausencia de sonido, sino la presencia de una verdad más poderosa. Un día después, en la sala principal, don Esteban llamó a todos los empleados y oficiales para un anuncio importante. Mariana, junto a su perro, estaba en el centro y la mansión entera parecía respirar con expectativa contenida. Hoy reconozco públicamente que sin la valentía y sabiduría de esta niña, jamás habríamos encontrado a nuestro compañero perdido, dijo con voz firme y orgullosa. Carlos Méndez asintió al fondo, sin palabras, pero con ojos llenos de respeto genuino. Rufina, en silencio, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y un poco de arrepentimiento por su antigua desconfianza. Todos entendieron que algo había cambiado, que el valor no se mide en palabras ni títulos, sino en el coraje y la verdad callada que solo Mariana supo mostrar. El sol se elevaba sobre la hacienda, iluminando el patio donde Mariana y el perro jugaban libres, sin cadenas ni barreras. La bufanda celeste ondeaba al viento, símbolo silencioso de un mundo que había aprendido a escuchar más allá de las palabras. La niña, con su sonrisa tímida pero llena de vida, miró al horizonte, segura de que su voz había cambiado para siempre la forma en que la justicia y el amor se manifestaban en aquel lugar. Mientras el viento susurraba entre las hojas, el universo parecía cerrar un ciclo de injusticia y abrir uno donde el silencio era la fuerza de quienes no necesitan gritar para ser escuchados. Así, la justicia encontró su voz en el silencio de una niña muda y el corazón de un perro fiel.